Buenas, buenas, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo podcast de Astropsicológica. El día de hoy vamos a hablar de los relojes temporales, específicamente los retornos planetarios. Generalmente conocemos mucho el retorno solar, pero hay otros retornos de los cuales se habla menos. Y hoy, además de estar yo, como siempre, tengo una invitada especial, que es la licenciada Erika Meurer. Erika es docente de la Escuela Astropsicológica y Astroconstelaciones, es antropóloga, astróloga, astrogenealogista, artista, un montón de cosas más. Y bueno, nos va a contar un poquito sobre los relojes temporales. Para la gente que lo está viendo en YouTube, bueno, nos van a estar viendo las caras, pero la gente que está en Spotify también puede ir a escucharlo al canal de YouTube de la escuela. Bueno, bienvenida, Eri. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, gracias, Ceci. Linda presentación. Un placer siempre acá poder charlar con vos, generar estas tertulias astrológicas sobre distintos temas. Este me parece que es un gran tema, porque es como el corazón de la astrología, ¿no? Que que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Cómo el tiempo, cómo estamos inscriptos en el tiempo, cómo el tiempo determina la carta natal que nosotros tenemos, ¿no? Porque el tiempo de nuestro nacimiento es el que determina esa foto del cielo y no otra. Así que todo arranca en nuestra vida con un factor ligado al tiempo, ¿no? Es como que encarnamos y hay un reloj que empieza a activarse, Mm. ¿no? Bueno, en realidad nunca se detuvo. No, nunca se detuvo porque esa es una mirada más profunda, ¿no? De pensar de que encarnamos y vamos a hacer una experiencia en esta vida bajo la idea de que tal vez esa encarnación, esa manifestación del alma en el cuerpo no es la única, ¿no? Que está como en un continuo. Pero básicamente, y más allá de que esto pueda ser algo que haya gente que lo suscriba y otras que diga que no, el tiempo sí es un continuo, independientemente de nuestra vida, ¿no? O sea, más allá de nuestra vida material, el tiempo es un continuo, es un modo de percibir, hay principios ordenadores del tiempo que tienen que ver con lo cultural, ¿no? El calendario, la división del tiempo, etcétera. Y de hecho, uno puede pensar, ¿no? Que en lo cronológico del tiempo hay una línea en la que todos estamos por convención, en la que registramos hechos en el pasado, tenemos una experiencia en el presente y algo que mira hacia el futuro, pero a mí me parece que lo interesante del lenguaje astrológico es que el planteo del tiempo tiene más que ver con la ciclicidad, ¿no? Y me parece que el tema que nos convoca hoy tiene que ver con la idea de un tiempo cíclico, un tiempo circular, un tiempo en donde todo está atado a un ciclo que tiene un inicio, pero que en ese inicio también hay un final implícito, ¿no? Hay un ciclo que se cierra para que se abra otro y eso sucede de manera continua. Siempre que yo hablo de estas cosas, invoco la figura del Uroboros, ¿no? De esa serpiente que se come la cola y que habla de la idea de algo que vos mencionaste recién, ¿no? La idea del eterno retorno, hablando de retornos, ¿no? Como que hay algo que se vuelve a dar, se vuelve a manifestar, ¿no? Llega a un punto, se completa una forma, un ciclo, un círculo para que se inicie otro. Y ahí, bueno, ahí se plantean muchas cosas, ¿no? Particularmente hoy vamos a hablar de cómo sucede esto cuando hablamos de los planetas, ¿no? De cómo cada planeta, según su velocidad planetaria, claramente, va a tener un momento en el que hace una conjunción consigo mismo, en donde se inicia un ciclo, va a tener un ciclo que va a depender, en el caso del Sol va a ser anual, la famosa revolución solar, ¿no? En el caso de Mercurio y de Venus también es anual, en el caso de Marte es un poco más variable, está entre los 580 días y los 700 y pico, Júpiter 12 años, Saturno 28 años, ¿sí? Los retornos de Saturno son bien conocidos. Y creo incluso que los que más usamos son en la revolución solar, que es la que la gente anualmente se hace cuando está llegando a su cumpleaños, y de otra cosa que se habla mucho es del retorno de Saturno, pero se habla, ¿no? Se lo menciona como un ciclo de la vida que todos nos toca más o menos a la misma edad. Pero lo interesante de esto, me parece, y un poco la propuesta que estamos haciendo desde la escuela, es pensar en los retornos de todos los planetas, ¿no?
la importancia que tiene la información cifrada en cada retorno, no solo el retorno solar, sino el de la Luna, el de Mercurio. Bueno, el de la Luna es muchísimo más corto, ¿no? Porque la Luna vuelve a su lugar de origen cada 28 días, entonces tenemos una revolución lunar mensual. Pero bueno, puede ser interesante que si uno se consulta a un astrólogo por su revolución solar también, y si tiene un año particularmente complejo por alguna circunstancia, se analice la revolución lunar, ¿no? El estado de cada mes lunar, ¿Mm? el estado lunar de cada mes. Y digo esto porque el Sol, a nivel de símbolo astrológico, que normalmente se lo relaciona con la conciencia, con el ser, pero también es el ego, ¿no? En un nivel inferior, es el yo inferior, es el ego, es la forma en la que nosotros interactuamos con otros o vivimos la vida en el mundo cotidiano. Pero no, la revolución solar no está al servicio solo de la información de ese aspecto del yo, de ese nivel del yo, ¿no? Hay la posibilidad de que en cada ciclo, en cada revolución, uno aprenda determinadas energías que se plantean a partir, bueno, de la posición del ascendente, la energía que está en el ascendente, el sol por casa, la luna y demás. Es una técnica que tiene su complejidad, pero que no, como dije recién, no me parece a mí que eso esté solo basado en conocer estrictamente qué me va a suceder, porque eso está alimentando las fantasías y las necesidades de controlar el destino que normalmente tiene el ego, sino de aprender más profundamente otras cuestiones que nos vinculan con otro nivel de la realidad. Entonces, me parece que ahí, cuando digo esto, no estoy solo hablando de un trabajo meramente o puramente espiritual, que sí lo es claramente, sino de que cuando uno entra en esa dimensión de lo que propone una revolución solar, lo que aparece es una responsabilidad que tenemos con esa información que nos está dando esa carta, ¿no? ¿Cómo podemos colaborar con ese proceso? Porque muchas veces la persona que se sienta con nosotros a ver una revolución está con la expectativa de que uno le diga cosas que es como si uno le fuera a dar, como si fuera un mapa en donde la persona va a tener ciertas pistas de lo que le va a pasar, y entonces eso a veces se genera la fantasía de que va a poder controlar algo de su destino, o que ciertas cosas si las hace bajo ciertas circunstancias va a estar más favorecidas o menos favorecidas. Y eso en algún punto es medio ficticio, es creer que uno puede controlar en ese sentido lo que va a suceder, ¿no? Sí, también la pregunta es ¿para qué, no? ¿Para qué ¿Para necesitamos qué? controlar, anticipar? Claro, claro, Varias cuestiones que dijiste que quiero volver un poquitito atrás y sí, claro. una de ellas, bueno, respecto a esto de lo cíclico y del tiempo, en realidad, cuando yo decía que, bueno, el tiempo que nunca se detiene, ¿no? Porque no es que se activa por cuando nacemos, es porque en realidad ya, o sea, el cielo está en constante movimiento. Y cuando nacemos es un instante en el que hacemos la foto, pero el cielo no es que se detuvo para esa foto, ¿no? No, Siguió siempre en movimiento. Y es interesante de que cuando nacemos ya tenemos todos los tránsitos, todas las todo, revoluciones, todo ya predeterminado. O todo. sea, si a esa persona quisiéramos verle todos sus retornos solares, todos sus retornos de Marte, todos sus retornos lunares, todos sus tránsitos, los Ujú, podemos calcular. ¿M? No tendría totalmente. sentido. No, Porque en realidad, incluso todos estos cálculos son más interesantes verlos incluso en retrospectiva, para atrás, o en el presente o para atrás, o levemente, ¿no? Como, bueno, ¿qué estoy sí, viviendo en este momento? sí. Pero algo que me parece interesante es que los retornos, a diferencia, por ejemplo, de los Mm, tránsitos marcan, bueno, ciertas partes de nuestra carta que se van activando en determinados momentos, que vamos exacto. reconociendo, que nos vamos, los ciclos de transformación. Pero los Ujú, retornos son ciclos planetarios del planeta consigo mismo. Entonces hay algo de la expresión de esa energía que se actualiza en el momento del retorno. ujú, Entonces tenemos la oportunidad, por ejemplo, todos los años de actualizar nuestro yo, nuestra ujú, identidad. Todos los meses de actualizar nuestras emociones, ujú. todos los años de actualizar nuestra forma de expresarnos, de comunicarnos, de vincularnos con otros. Muy interesante los ciclos de Marte, ¿no? Cada 2 años y medio Sí. aproximadamente, que se va a actualizar nuestra forma de expresar nuestro deseo, de Ujú, afirmarnos en la vida.
Y también mencionaste, bueno, de que se habla mucho del ciclo del Sol y el ciclo de Saturno. Pero claro, que del ciclo de Saturno en general se habla del retorno, del momento del Mm, retorno. En general se habla del primero más que del segundo a los 28, 29 mm, años, porque son grandes cambios en la vida. Pero poca claro. gente levanta la carta del retorno de Saturno. Claro, es una Exacto. carta que tiene 30 años de duración, lógicamente, pero Sí, también es una carta que se puede partir en cuatro partes. tiene cuatro fases, claro. Claro, podemos Claro, hacer la cuarti, la demi, la otra cuarti. sí. Y podemos ver cada una de las fases también, si Mm, quisiéramos, digo, si nos quisiéramos sí, hacer ese, ese proceso. Entonces, es interesante, bueno, los retornos de Júpiter, que son cada 12, que son momentos de ampliación de conciencia. Pocos totalmente. astrólogos levantan esas cartas. En general se Ujú, levanta la carta del retorno solar ujú, y algunas personas levantan la carta del retorno lunar. ujú, ujú. Y en general las personas o las líneas que trabajan con el retorno lunar lo hacen para hacer predicción del mes, ¿no? Sí. En general, pocas veces se utiliza para poder ir acompañando los estados emocionales. Entonces, lo que me parece interesante de la propuesta de una especialización, ¿no? que vamos a lanzar en la escuela Ujú, de la mano de Erika Meurer, es una especialización en retornos planetarios, donde cada mes se van a llevar no solamente la comprensión del momento del retorno, de cómo facilita o posibilita una toma de contacto con esa parte propia nuestra que se expresa de determinadas maneras, que ya tiene ciertas formas como coaguladas, ¿no? mm, Mm, fijadas de sí. manifestación y que en el momento del retorno es un momento de toma de mucho contacto y de posibilidad de revisarlo, ¿no? Y Ujú, de renovarlo de alguna manera, total, ¿no? Y un ciclo total. que se cierra y se abre una nueva posibilidad. Pero además también poder acompañarlo con la carta de ese momento, ¿no? Desde una mirada Mm, psicológica, desde una mirada terapéutica, no para predecir lo que va a pasar, sino para poder entendernos, ok, ¿qué posibilidad se me abre hoy? Por ejemplo, pongo un ejemplo cortito. Hace unos años, bueno, todavía existía, sigue existiendo, pero bueno, todavía se usaba mucho Facebook. mm, En una situación con un astrólogo de Facebook, tuvo un comentario muy machista y mm, yo se lo marco por sí. privado, porque en general a mí no me gusta como mandar al frente a la gente. Mm, Y esta persona, porque evidentemente, bueno, tenía un problemita mental, hizo una publicación. Primero que a mí me dijo barbaridades, pero barbaridades, ante un mm, señalamiento que fue como cortito y sí. educado y demás. Me dijo unas cosas, pero tremendas, brutales, y después hizo una publicación, me escrachó. Hubo gente que entró a defenderme, hubo gente que ni me conocía y me empezó a atacar. Bueno, pasaron Ah, cosas. Y yo estaba en sí. pleno retorno de Marte. Y fue como, claro, Claro que sí. claro. Mi Marte en cúspide 8, además. Claro, ¿para qué? Claro. ¿Para qué me gasto? O sea, Mm. ¿para qué me sirvió a mí? Y pongo mi ejemplo porque yo No, también sí, acompaño a sí. mis pacientes cuando están en retorno de Marte, retorno de esto, retorno Claro, del otro. claro. También las acompaño, pero fue como tan claro decir, claro, la vida me está mostrando de que yo no puedo gastar mi energía en Aparte esto, Marte en en esto. Virgo, ¿no? Sos vos, sí, sí. Marte en Virgo, Claro, sí. claro, Sí, sí. claro. Que estás Un colega de desperdiciando tu trabajo. Estás energía con desperdiciando tu gente que no vale energía. la pena. Claro, Y fue impresionante porque lo entendí. Lo claro, entendí y no te digo que nunca más me peleé con nadie, pero bajé un 80%. Dije, no vale claro, la pena. Guarda claro, energía, no te metas en estas cosas. Entonces, poder ver, porque esto es lo que nos ayuda a la astrología, ¿no? Tomar conciencia. claro, Poder ver el para qué me estaba ocurriendo lo que me estaba ocurriendo y el aprendizaje que podemos sacar de eso. absolutamente. Ya está, hay algo que ya toma otra dimensión, ¿no? Especialmente importante cuando tenemos retornos de Marte, que estas cosas suelen ocurrir. Nos Sí, peleamos además, con alguien. sí, 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 totalmente. Y el retorno de Marte, en esto el ejemplo estuvo buenísimo, ¿no? Porque además tenía que ver con un Marte en cúspide de 8 en Virgo, ¿no? Y el aprendizaje era que, bueno, un Marte en Virgo a priori cualquiera diría, ¿qué tan cómodo está un Marte en Virgo? Depende. Va a estar cómodo en la medida en que uno, ¿no? lleve eso a una expresión virtuosa, que va a ser justamente no desperdiciar pólvora en chimangos, como decimos Exacto, acá, ¿no? exacto. Entonces, pero pienso, ¿no? En el retorno de Marte, como digo, nombramos a todos otros planetas, pero particularmente me detengo en el Marte porque cuando uno habla de Marte como símbolo, Marte es el brazo ejecutor del Sol. Entonces, ¿cómo no vamos a ver a la revolución de Marte
si le ponemos tanta fe, tanto ahínco a la revolución solar, es imprescindible ver las otras revoluciones, por lo menos incluso de las que configuran escenas más cercanas, ¿no? Porque son las luminarias y los planetas personales. Y todos estos símbolos planetarios son personajes internos en nosotros, son funciones psíquicas en nosotros. Con lo cual, cada retorno plantea lo que vos dijiste muy bien, una actualización posible. No necesariamente se actualiza, porque uno tiene que colaborar con ese proceso para que eso suceda, Pero te explota en ¿no? la cara. La Pero te información explota, te eso es lo que iba a explota en la decir, va cara. a suceder igual. El tema es cómo va a suceder, ¿no? Si yo me resisto y no me comprometo con esa información, las cosas van, los eventos que están programados van a suceder igual, porque voy a tener esa revolución y no otra. Y es como vos dijiste, todo en la carta se puede plantear desde el momento que uno nace, todo lo que va a suceder. Por supuesto, es una locura ponerse a hacer ese trabajo, pero también pensar que todas las revoluciones entre sí, incluso la revolución solar, pertenece a una cadena de revoluciones, Claro. tiene una coherencia, ¿no? O sea, esto Claro. no es este año, está en relación a la Yo, anterior y a la yo todos los próxima, pero años, yo cada vez que hago una revolución solar, miro lo anterior, miro la yo también, siguiente, yo miro de también. qué tránsitos viene, ¿De qué aunque ya no esté en tránsito? Sí, orbes, porque no yo tengo que importa. entender de dónde viene esta persona. Aunque Pero yo eso, sí, Saturno no esté en el totalmente. medio cielo, tengo que entender de que el año pasado o hace 2 años estuvo en Lo el medio tuvo, cielo. claro, no es lo mismo atender a una persona que viene un tránsito de Plutón, de Urano, de Neptuno o de Saturno, que son como muy, y que además han estado operando mucho tiempo, ¿no? Porque entonces algo se movilizó en la vida de esa persona, con lo cual integrar esa información es absolutamente vital, ¿no? Entonces hay que ver como las distintas partes, ¿no? de la información. Pero también pienso que ver la revolución solar de esta manera, a ver, para mí ahí pasa algo, ¿no? Eh, ¿Por qué mucha gente quiere ver su revolución? A veces hay gente que ve su revolución y nunca tuvo un encuentro demasiado profundo con su carta natal. A mí me ha pasado de personas que uno pregunta y te dicen, no, siempre me hago la rego. ¿Y alguna vez no pensaste en encontrarte con tu carta natal, Lo que pasa es en que una esa revolución es consulta? de esa carta Es de natal. esa carta, por O eso sea, no digo, puedes ¿no? hacer una revolución solar si no hablas de No, la carta, es porque ¿en qué subsidiaria de la persona carta. Claro. se está reviviendo o se está actualizando esta información? Exacto. Por eso me parece que es importante entender que no es una técnica cualquiera, la de los retornos planetarios, que hay mucha información en juego y que toda esa información está en relación a la radix, a la carta natal, ¿no? O sea, siempre la carta natal es como la nave nodriza y todos los demás están, ¿no? Aportando, colaborando, complementando una información que tiene que ver justamente con estas funciones planetarias. Vos antes mencionabas el retorno de Júpiter y de Saturno, que son más extensos, pero también son valiosos ver sus fases, ¿no? O sea, y algo que me parece que algo vos esbozaste en algún momento de lo que comentabas y que yo estoy completamente de acuerdo, que incluso propongo, que muchas veces ciertos retornos está bueno verlos en reversa, en retrospectiva, ¿no? A veces incluso nos da más información analizar lo que ya sucedió que lo que está por suceder, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ya sucedió está unido a lo que va a suceder. Este es el Claro. punto. Está conectado. Sí, porque nosotros lo vemos y podemos entender qué estamos aprendiendo o qué nos está Exacto, pasando. O en exacto. definitiva, los retornos y los tránsitos nos muestran el estado de conciencia que tenemos sobre esa Sí, función planetaria. El retorno exacto. de Marte nos va a mostrar cómo somos nosotros cuando nos enojamos, dónde ponemos Ujú, nuestra energía, dónde ponemos nuestra vitalidad. No nos va a ujú, mostrar otra cosa que eso. Ni claro. siquiera, bueno, no, porque uno podría decir, bueno, pero el otro vino y te se enojó. Ok, pero ¿cuánta cabida le diste a ese otro? Mm, ¿Cómo te enganchás en ese tipo de situaciones? ¿Cómo sos cuando tenés que defender tu territorio? Eso va a poner en evidencia. Por eso es que no podemos hacer un retorno ni ver un tránsito si no lo vemos en qué carta, porque, ok, no es lo mismo un retorno de Marte con un no, Marte en Aries clavado en el medio cielo que con un Marte en Libra en casa 12. No va a no, ser igual sea, no. en esta persona, ¿cuál es tu historia con lo marcial? ¿Cómo es tu Claro. estado actual relacionado a lo marcial? ¿Y cuál es el potencial de renovación de esa energía? Porque hoy tenés una oportunidad. Los tránsitos, los retornos son oportunidades, especialmente el Claro que sí. retorno que el planeta vuelve a su mismo lugar.
Es Porque una cuando nueva es un oportunidad la que se tránsito, abre, claro. claro, cuando es un tránsito, es, por ejemplo, Plutón sobre tu Marte, hay Buah, algo que indudablemente se va a transformar se va porque a van a pasar morir. mil Sí, cosas, sí, 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 ¿no? Que van a hacer sí. algo que algo implosione. Pero Algo se pierde, sí, cuando es Marte sobre tu Marte, es un ciclo de 2 años, 2 años y pico, que vos vas a tener a lo largo de tu vida X cantidad, pongámosle 30, 40, 50, depende de los años que vivas, de esos ciclos, y donde hay algo ok, ¿cómo fue el ciclo anterior? ¿Qué te quedaste del ciclo anterior? ¿Qué se ah, está yendo del ciclo anterior? ¿Hacia dónde está activándose el ciclo nuevo? Y además, bueno, ¿dónde está ese Marte? ¿Qué historia tenés vos con lo marcial? O sea, si es una riqueza de total. comprensión de uno mismo, ver un ciclo, y si esto lo podemos acompañar no solo con comprender qué es un ciclo y el ciclo de Mm, Marte o de Júpiter, sino además con la carta del ciclo, es un montón, porque ya es un tenemos montón, un sí, montón de claro. información para poder Sí. acompañar el estado de conciencia de este proceso que se está llevando a cabo. Absolutamente, con Marte, con la Luna, con Venus, con Mercurio, cada uno es una función. Hablábamos bastante de Marte porque es muy relevante la revolución marcial y sobre todo levantar la carta. Y esto de cómo poder llevar los símbolos de nuestra carta, los símbolos planetarios, que son nuestros personajes internos, nuestras funciones psíquicas, a niveles más virtuosos. ¿No? O sea, cada vez que el Marte, Venus, Mercurio o el Sol vuelve a su lugar de origen, hay un contacto íntimo entre lo celeste y lo terrestre, ¿no? Entre la materia y la energía, entre nosotros como cuerpo y la energía, ¿no? Y cómo eso se plasma en una carta, que es la carta del retorno, y donde aparece un mapa en ese sentido. Entonces, la carta de un retorno planetario es un mapa, es un GPS también. Es una orientación que nos permite detectar en retrospectiva de qué venimos, cuáles han sido nuestros desafíos, como vos recién decías. ¿Cómo fue mi relación con Marte? ¿Cómo ejecuté mi deseo? ¿Cómo gestioné mis enojos? ¿Cómo fue mi capacidad o no de iniciar cosas en la vida? En Mercurio, ¿cómo se dan mis patrones mentales, mi forma de vincularme o de comunicar? En Venus, ¿cómo me relaciono? ¿Cómo me complemento? ¿Cómo me muestro no disponible al encuentro con otro? Bueno, en el sol, ¿no? Como voy ampliando y expandiendo mi conciencia, en la luna, cómo gestiono mis emociones, pensando que son mensuales y eso no es random, ¿no? Pero incluso uno puede pensar en el género femenino, las mujeres cada 28 días tienen una situación hormonal concreta que produce una alteración fisiológica y química en el cerebro, ¿no? Hay algo que para analizar, no por relacionar la revolución lunar con esto, pero digo, la luna opera en un nivel profundo, es la más cercana, es la que más cambia y es la que más nos afecta. Y cuando nosotros queremos trabajar sobre cuestiones destinales, y eso se hacía en la antigüedad, cualquier predicción en la antigüedad, cualquier magia astrológica de la antigüedad era según el momento de la luna, ¿sí? No del sol, de la luna. Que la luna estuviera bien aspectada, lo digo porque yo hice un curso de magia astrológica y me pareció maravilloso del Renacimiento y cómo las técnicas, y pensemos que la Revolución Solar es una técnica también de esa época, y cómo encontrar el momento oportuno, por supuesto esto tenía que ver también con armar talismanes y cosas por el estilo, pero básicamente tenía que ver con el estado de la luna. Entonces, la revolución lunar es muy importante si uno está en una situación emocional compleja o en una situación en la que tiene que tomar decisiones o se ve afectada por determinadas circunstancias, entrar en el reino de la propia interioridad, ¿no? Que marca lo lunar. ¿Cómo yo estoy viviendo? Porque como vos dijiste antes, esa revolución lunar va a tener que ver con la luna de esa persona. Y la luna de esa persona puede ser, no sé, una luna en Virgo como en tu caso, o una luna en Acuario como en la mía, o una luna, no sé, en Capricornio como la de mi hija, y va a ser distinta la relación con esas lunas, ¿no? Hablé de 3 lunas que son complicadas, pero bueno. Creo que te faltó Piscis y ya Me estábamos, ¿eh? faltó Piscis y ya Escorpio. cerramos. Y Scorpio tachamos, ya está. Te podría haber ido por otro lado. Bueno, pero no, digo, es la Nunca luna, un por supuesto. Cáncer, nunca un Tauro. Claro, la luna en Tauro. ¿Qué le costaba? En dos.
Bueno, esto, ¿no? En algún punto relacionarnos con esos personajes que nos habitan, con esos símbolos, llevarlos a niveles de actualizar, porque son símbolos que tienden a fijarse, ¿no? El ego no es el único que se fija, es una colaboración, es coral, ¿no? La fijación. Todas las funciones se van rigidizando en nosotros, ¿no? Si no trabajamos, si no actualizamos, si un Marte no es movilizado, si la persona no se hace cargo de su Marte, va a ejecutarse destinalmente. Otros lo van a ejecutar y no va a venir amablemente esa ejecución, ¿no? Y así podemos seguir con el resto de los símbolos, con lo cual, nada, yo creo que estamos planteando una especialización que no existe. Mm, Básicamente yo no la he visto, ¿sí? Por ahí existe y yo no lo desconozco, pero de trabajar los retornos de todos los planetas levantando las cartas, mm. ¿no? Es Trabajando algo que tengo ganas de hacer hace mucho tiempo. Te agradezco que te hayas sumado y que Mm, lo hayas asumido porque realmente lo vengo pensando, pero en serio hace años, ¿eh? mm. O sea, yo sé que alguna que otra persona levanta el retorno de Marte, pero esto de Sí, verle el sí, retorno a Mercurio, a Venus, en mm, general no se hace. no se Bueno, el de la hace. Luna y el Sol sí. Sí, Pero pensarlo como especialización, la verdad que me encanta. Estoy muy, muy contenta y muy agradecida porque tenía ganas de hacerlo y realmente no me daba el tiempo, la energía. no, sí, sí, porque Y creo que eso, sos además súper idónea para poder hacerlo. gracias, Tienes muchísima experiencia y bueno, tu forma de enseñar es maravillosa, lo dicen todos los estudiantes, así que la verdad es que gracias. yo creo que va a estar muy, muy bonita, muy interesante y como dice Erika, única, poca gente realmente Sí, lo hace y nos da mucha información a nosotros mismos en nuestras propias vidas, entendernos. Retorno solar tenemos todos los años, de Venus y ujú, de Mercurio también, de también. Marte cada 2 años. Ujú, Después, bueno, viene Júpiter 12, Saturno, pero ya de por sí ahí ya tenemos información que al menos tres, bueno, cuatro podemos usar sí, todos los años, sí, 5 años por medio, y además para nuestros consultantes, para poder obviamente. acompañarlos, bueno, Procesos, claro, sí, estás en pleno sí, retorno de Marte, uy, mirá, tenés un retorno de Júpiter, bueno, vamos sí, a ver sí, de qué se va a tratar esto. Creo que va a ser una herramienta muy rica, me gusta que total, sea de nicho, me gusta que sea único. sí. Y bueno, creo que a la gente le va a encantar. ¿Querés contar cuándo empieza la especialización, Eri? La especialización empieza en junio, el lunes 9 de junio, De 2020. sí, a las 17 horas de Argentina. Previo a esto, vamos a tener una masterclass sobre relojes temporales, donde vamos a plantear introductoriamente estos temas sumados a qué significan, ¿no? Los movimientos del tiempo y en relación a cómo afectan la carta natal y nuestra vida, que va a ser el 30 de mayo también vía Zoom, a las 17 horas también de Argentina. Y esa es una clase que va a ser en principio gratuita, pero que va a ser por tiempo limitado, su gratuidad y con inscripción previa. Así que si tienen ganas de sumarse, serán más que bienvenidos. Falta muy poquito. Y luego en junio ya quienes estén interesados en aprender a fondo esta técnica como recién vos bien decías, para quienes ya son astrólogos, acompañar procesos de otros me parece sumamente enriquecedor, aporta mucho a ese proceso y quienes no estén trabajando en consulta, tal vez para sí mismos, ¿no? Es como un registro personal, me parece que es muy interesante también, porque van a ser clases teóricas y prácticas, o sea, va a ser el segundo y cuarto lunes de cada mes, son clases quincenales. El primer lunes vamos a tener un encuentro teórico y en el segundo ponemos nuestras cartas. Bueno, los que Hermoso. participen, yo no pongo mi carta, pero para no quitarle espacio al trabajo de los alumnos, o sea que quienes participen van a poder, vamos a hacer una apuesta grupal en trabajar las cartas de los participantes. ¿Mm? Y también algo que quiero mencionar es que para las estudiantes de la formación de astropsicológica, Ujú, como saben, todos los meses tienen una masterclass gratuita, así que ese encuentro teórico de retorno solar, retorno lunar, retorno mercurio, sí, el encuentro teórico va a ser gratuito. ujú, Y bueno, las que quieran hacer la práctica van a tener un precio promocional. Y que ujú, además, si alguna persona de repente no quiere cursar toda la especialización, pero quiere cursar algún que otro módulo, también puede
cursar algún módulo particular. Por ejemplo, en junio va a ser retorno solar. Por supuesto, Exacto. no es una especialización en retorno solar, necesitaríamos 2, 3 meses, No, pero, claro. pero bueno, se van a llevar unas buenas bases para entender de qué Sí, se trata, tener un criterio general para analizarlo. En julio va a ser retorno lunar. sí. En agosto va a ser retorno de Mercurio y de Venus. En septiembre retorno de Marte. Octubre de Júpiter. Noviembre Agosto. de Saturno. Y Sí, diciembre va a ser un encuentro de de integración de todo. integración. Y con eso ya las personas que cursaron todos los seminarios Nivel. se llevan la especialización. Pero bueno, la gente que Exacto. está interesada de repente en uno o quiere probar, puede también cursarlos por separado. Sí, igual tienen ahora la posibilidad de, si adquieren todo el módulo completo, tienen un precio con Sí. descuento que pueden aprovechar. Si no, como vos dijiste, pueden ir anotándose módulo por módulo o seleccionar el módulo que les interese. La verdad que no quisimos hacer algo que cierre la experiencia en que hay que hacer todo juntos, sino que exista esta flexibilidad Y lo y que pueden ir bueno, me haciendo parece. también grabado porque esto va a quedar Claro. en la tienda Sí, y cuando exacto. terminen todos los módulos también Sí, pueden quedan ser. grabados y se entrega un ebook también, ¿no? Con el material visto en clase, así que nada, no, es que me parece que como está bastante completito a un valor que consideramos accesible y bueno, nada, los esperamos. ¿Mm? Bueno, qué lindo, Eri, va a estar buenísimo. Te Ujú. agradezco nuevamente por participar, por toda tu sabiduría, toda tu expertise en la Por favor, materia. Es un tema placer, hermoso, espero que a la gente le haya gustado. ojalá que Dejen sus sí. comentarios, voy a dejar en la descripción también la información. Esto lo van a encontrar en la tienda, tienda.astropsicológica.com, si quieren ingresar, o en la descripción también les vamos a dejar para que ingresen. Y Ujú. bueno, un placer hablar con vos, Eri. Abrazo Gracias grande. igualmente, que estén todos muy bien y serán más que bienvenidos. Ojalá que les guste la propuesta. Nos vemos. Nos vemos.